Dios les bendiga, su servidora Jacqueline Tovar del programa Mujeres Conquistadoras. Y en este día queremos tomar la oportunidad de conocer a esas voces que escuchan en la radio, pero ahora estamos saliendo en un programa de televisión. Queremos presentar a cada una de esas mujeres que están presentando un segmento aquí en el programa de Mujeres Conquistadoras. Y en esta oportunidad tenemos a una de ellas, nuestra hermana Annie Vanegas. Queremos conocer un poco de ese segmento y también de un ministerio que el Señor ha depositado en sus manos para cuidar, para desarrollar. En este momento queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Annie Vanegas. Hola hermana Jackie y a la audiencia, muchas gracias por tenerme aquí entre ustedes, es un privilegio como siempre y aquí estamos, ¿verdad? El Señor me tiene levantada con un propósito y es para servir y ese es mi propósito en esta vida y espero pues en algún momento tal vez tener la oportunidad, ¿verdad? De poder hablar directamente a la audiencia. Amén. ¿Verdad? Amén. Y en esta oportunidad queremos saber un poco del nombre del segmento y cómo lo desarrollas, Annie. El segmento se llama Sentada a los pies de nuestro sanador. Viene de una experiencia muy, muy personal y de un proceso que el Señor permitió en mi vida. Este proceso me llevó a sanar unas heridas muy profundas que tienen mucho que ver con pérdidas difíciles de superar en nuestros ojos humanos, pero no imposible para Dios. El ministerio que el Señor me ha permitido servir se llama Una Puerta de Esperanza y es un ministerio bíblico, es un ministerio donde es la palabra lo que nos ayuda y nos sana, nos guía, nos muestra, nos enseña, nos perdona, nos limpia, ¿verdad? Cristo es el centro de este ministerio y se llama Una Puerta de Esperanza y de la forma en que me permitió, fue ya hace muchos años, pero fue un proceso, ¿verdad? Para mí específicamente, en la cual yo sé que el Señor no solamente tiene sanidad para mí, pero tiene la sanidad para muchas personas que lo desean, porque sí hay que decir, Señor, yo quiero, ¿verdad? Ser sana. Amén. Y tú hablas acerca del luto. Annie, danos un poco más de lo que es el luto y por qué es necesario pasar ese proceso. Sí, voy a contar un poco de mi historia, ¿verdad? En la palabra nos podemos dar cuenta que hay hombres y mujeres que tuvieron pérdidas también, pero también vemos cómo la historia de esos hombres y de esas mujeres fueron redimidas en el Señor. El Señor nos habla de pérdidas en nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a sus pies y sin darnos cuenta realmente, las pérdidas tienen un propósito, ¿verdad? Tienen varios propósitos. El enemigo lo usa para destruirnos, para mantenernos en un lugar donde nosotros difícilmente tal vez pudiéramos salir, porque sin él pues es bien difícil salir de cosas del pasado. En estas pérdidas yo creo por medio de la palabra que el Señor nos permite tener ese tiempo de luto, tener ese tiempo de nosotros podemos llorar nuestras pérdidas. Yo siento que es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios que nos dio nuestras lágrimas, es un Dios que nos dio también el gozo, ¿verdad? Dice la palabra muy claramente que Él es el que sana nuestro luto y Él es el que trae ese óleo de alegría en nuestras vidas. Pero antes de eso viene el luto, ¿verdad? Entonces, lo que el enemigo intentó para destruirme, el Señor lo usó para bien, para mi vida. Aunque un poco de mí, para entender un poco la pregunta y la contestación que te voy a dar, Sister Jackie, y es que mi historia se repite en muchas mujeres. Es un acontecimiento que yo desearía realmente que nunca hubiera sucedido en mi vida, pero realmente sucedió. Y independientemente de las razones por las cuales yo tuve que experimentar, decidir y tuve que experimentar mis pérdidas en referente a la vida de mis hijos, en terminar con sus vidas por un aborto premeditado,
yo sé que ahora que el Señor en su gran misericordia me permitió ver mi pérdida por lo que era. Mi pérdida fueron mis hijos. Mi pérdida fue real. Mi pérdida fue la pérdida de mis relaciones con ellos aquí en esta tierra. La verdad que mi pérdida es la oportunidad de haber sido madre para estos hijos que yo pude haber tenido. Fue el enemigo, por medio de mi propia decisión, me robó ser una abuela posiblemente para mis nietos por medio de estos hijos. O sea, mi pérdida es profunda si lo vemos de esta forma. Pero yo sé que en ese valle de oscuridad, Dios donde me encontró vino a ser una luz. Y a pesar de la magnitud de mis pérdidas que yo atravesé, sé ahora que cuando Dios vino a mi vida, Él trajo la luz. Ni las mentiras, ni las razones que yo podía sostener por tanto tiempo, creyendo para no enfrentar mi responsabilidad o para no realmente entender lo que yo había hecho, la magnitud. Fue Dios que vino a traer esa luz en mi vida, esa verdad. Y cuando vi que las mentiras se desmoronando, me dio lugar a que ese torrente de emociones que yo había aprendido a sostener dentro de mí, habían sido como guardadas bajo una llave que esa llave más bien creo que la había tirado y que nadie tenía acceso a él, pero Dios sí tenía acceso. Y por fin pude romper esa negación en mi vida, pero ahí se abrieron los grifos de mi alma. Ahí fue una torrente de emociones, ahí comenzó mi luto. Fue un luto porque reconocí que bajo toda esa mentira que yo había logrado sostener emocionalmente, realmente lo que necesitaba darle yo paso era al luto, a mi luto. Y fue de esa forma que el Señor permitió que mis emociones fueran soltadas, pero fue como un torrente de dolor en mi corazón. Pero en ese desagüe de dolor que yo atravesé, era porque Dios me estaba conduciendo hasta llegar al río donde yo podía sumergirme en el río de su amor y su sanidad. El luto fue el primer paso para mí para poder sanar. Fue donde yo pude lograr ver la magnitud de no solamente de mi pecado, pero de mi pérdida. El llegar a un punto de esos, para mí, fue lo que marcó la diferencia. La diferencia real fue que en ese momento Dios estaba en mi vida. Entonces, si Dios estaba en mi vida, ese luto que Él sabía que yo iba a atravesar, era necesario que yo lo atravesara con Él. Es algo saludable, Sister Jackie, tener lutos de esas pérdidas tan difíciles en nuestra vida. Es algo saludable que el Señor te lo permite, te lo da. Es un regalo poder de vaciar ese dolor que muchas veces sostenemos en nuestra vida y que no es saludable. Muchas veces hablé de la negación. La negación lo único que hace es tardarnos en realizar, o sea, usamos mecanismos para no tratar de lidiar con lo que realmente está ahí, muy cerca, ¿verdad? O sea, muy, muy cerca de poder expresarlo, pero aprendemos a sostenerlo abajo y a aparentar que todo está bien. Cuando realmente lo que está por dentro es que está listo para desbordarse. Pero si lo hacemos de la forma de Dios es mejor, porque sabemos que al final de ese torrente de emociones, donde vamos a llegar es a la sanidad con Él. Es una expresión, el luto es una expresión de dolor, pero nuevamente, cuando lo hacemos de la manera de Dios es mejor. En ese proceso de luto, el Señor te sostiene. El Señor te encuentra, el Señor se presenta como tu Padre, el Señor se presenta como tu Salvador, como tu sanador. O sea,
todo eso, ¿verdad? Es un proceso donde hemos aprendido a sostener cosas que no nos corresponden, cosas que son tan pesadas, cargas que vivimos, que cargamos, ¿verdad? Dice la palabra que podemos sonreír por fuera, pero por dentro podemos tener ese dolor en nuestro corazón. Yo creo que muchas personas aprenden a mantener ese dolor en su corazón como una forma de no lidiar, ¿verdad? Como poner una imagen ahí. Y es cierto, no es para este sentimiento no es para que se los digas al mundo, pero sí díselo a Dios, que es el principal. Dios es el único que nos puede sanar, y el Señor también trae medios, ¿verdad? De ayuda. El Señor es el que nos ayuda realmente a encontrar un lugar seguro, es el que nos lleva a poder entender, ¿verdad? Que el Señor es el que nos lleva de la mano en este proceso. Yo, ahora que veo atrás y mis tiempos más difíciles, pude ver que nunca el Señor me dejó. Aunque el enemigo trató de atormentarme, ¿verdad? El enemigo trató de hacer mucho para evitar que yo fuera sana, pero el Señor ya estaba en mi vida y el Señor iba a ver la victoria en el Señor, y lo he visto en Él, ¿verdad? También parte del duelo muchas veces es que también entramos en apatía, ¿verdad? Como que nos falta realmente motivación o entusiasmo de hacer cosas diferentes, ¿verdad? Porque hay una tristeza a veces tan profunda en nuestro corazón que realmente eso nos evita, ¿cómo se diría? Yo recuerdo que yo quería servirle al Señor con todo mi corazón, pero había algo dentro de mí que no lo permitía. Y era parte de ese luto, era parte de esa vergüenza, era en sí la condenación. Y el enemigo sí te puede mantener en esa tristeza, en esa apatía, en esa falta de motivación, lo hace, ¿verdad? Pero primeramente creo que es muy importante que sepamos que la realidad es que lo que Dios quiere es que nosotros no solamente entremos en los propósitos de Él, pero que también tengamos una vida plena en Él. Realmente Él nos da la habilidad de ser madres, pero madres excelentes. Él nos da la oportunidad de servirle y servirle con excelencia, pero muchas veces hay cosas dentro de nosotros que no nos permite desarrollarnos de la forma en que podríamos, porque estamos lidiando aún cosas en nuestra vida que no nos permite. La verdad que el duelo también trae depresión, ¿verdad? Trae muchas veces ansiedades. En mi caso trajo depresión, trajo pensamientos de suicidio, enojo. El enojo ya venía con ira y con furia muchas veces, y te das cuenta que todo eso con el tiempo me di cuenta que todo eso es parte de lo que tiene que ver con el duelo también, ¿verdad? El enojo, la ira es una cara del dolor en muchas de las instancias. La depresión muchas veces vienen a ser cosas no resueltas en nuestro corazón. Yo cargaba el luto por la muerte de mis hijos, y la depresión era una de las formas en que yo expresaba ese luto, ¿verdad? Entonces, esa es parte del luto, la depresión, la ansiedad, pensamientos de suicidio también, las aflicciones, todo lo que se relacionaba posiblemente con una pérdida venía a tomar un lugar más prevalente que mi sanidad mental, ¿verdad? Entonces todo eso era parte del luto que yo estaba viviendo. Pero te puedo decir y doy gracias que aunque ha sido un proceso largo, ha sido un proceso que yo he visto la mano de Dios, y que nunca más Él me ha vuelto a dejar, ¿verdad? Dice en la palabra que en Jeremías, donde dice que Raquel lloraba por sus hijos y no podía ser consolada. Y eso me llamó mucho la atención en un momento donde yo podía escuchar o podía entender que yo por un momento fui como esa mujer en luto, ¿verdad? Por la muerte de sus hijos, que no podía ser consolada. Porque el único que me pudo consolar, el único que pudo obrar en mi vida y el único que pudo darme de nuevo ese gozo y esa paz que yo
tanto anhelaba, no sabía ni cómo lograrla, pero Dios me tomó de la mano y me llevó a este lugar espacioso donde lo pude conocer más íntimamente. Y puedo decir que el Señor me ha dado paz, ¿verdad? En muchas de las áreas, especialmente en las áreas de mis pérdidas, he podido tener paz. Y por eso le agradezco al Señor por haberme permitido este ministerio, ¿verdad? Que realmente yo sirvo en el ministerio, no es mío, yo sirvo en el ministerio. Y porque sé que es el corazón de Dios que nosotros seamos sanas y libres de pérdidas, ¿verdad? Y de los lutos que estas pérdidas dejan, y reconocer que existen estos duelos, en estas pérdidas y este luto y este duelo en nuestro corazón, y pasar tu duelo delante de Dios. Creo que para mí fue la clave, fue el comienzo de una obra que el Señor hizo en mi vida. ¿Pudieras decir que se comienza con permitirte el pasar por ese proceso, por llorarlo? Sí. Porque tú lo has dicho, a veces se retiene ese dolor y no se comparte con otros, pero cuando tú dijiste, cuando Dios te permite llorarlo, cuando Dios te permite llevarlo a sus pies, es diferente. Yo creo que vivimos eso cuando sabemos que Dios ha venido a consolarnos. Lo podemos hacer y consolar a otros, Annie. Amén. Es lo que tú estás haciendo a través de esta serie, sentada a los pies de nuestro sanador. Tú estás llevando la consolación que tú has recibido, como dice 2 Corintios, tú la estás llevando a otras. Dinos, en cada serie, cada segmento, ¿qué vamos a escuchar en cada segmento de esas 8 semanas? El segmento nos ayuda a reconocer, porque traigo la historia, por ejemplo, de Adán y de Eva, ¿verdad? Si lo vemos, y lo podemos ver de varias formas, pero también lo podemos ver como la pérdida que ellos tuvieron a través de su pecado. Y es que ellos tuvieron que salir de ese lugar seguro, que ellos tuvieron que salir de ese lugar donde Dios había preparado para ellos. Al salir de ese lugar, también ellos experimentaron pérdidas. Y también nos ayuda a reconocer que hay personas de la palabra de Dios que han experimentado pérdidas, pero también podemos ver cómo Dios nos ayuda, ¿verdad? Por medio de las historias de la palabra de Dios y los testimonios de otras personas, nos ayuda a ver que sí existen pérdidas. Y la idea en la primera lección o segmento es que nosotros podamos identificar nuestras propias pérdidas, ¿verdad? También hablamos de cómo conocer a Dios. Lo que más me ayudó a mí es conocer a Dios como un padre, ¿verdad? Eso me ayudó porque yo lo único que quería era esconderme, ¿verdad? De la vergüenza ante Dios, pero Dios me tomó y me recordó que Él era mi padre y me amó exactamente donde yo estaba. Nos ayuda a entender la negación y entender más sobre la gracia de Dios. Este segmento también nos lleva por un aspecto de la depresión y también del perdón. El perdón es clave, ¿verdad? Ya sea perdonar a otros o perdonarte a ti misma, porque el perdón es clave, ¿verdad? Para que cuando nosotros entregamos el perdón a Dios, o sea, se lo entregamos y le decimos sí, Señor, aunque no lo entendamos, porque realmente yo sé que hay muchas personas que podrían decir, bueno, el perdón, yo no puedo perdonar tan rápidamente, no, tú no sabes lo que ha pasado en mi vida para que tú me puedas decir perdona, pero sí, no, yo sí entiendo el perdón. ¿Sabes lo que yo entendí? Es que si uno perdona de acuerdo como Dios dice, perdona, ¿verdad? Y no te dice con condiciones, no te dice si esta persona hace o dice tal cosa vas a perdonar. Entendí que el perdón es una obediencia y vi cómo mis sentimientos, mis emociones se fueron sanando, pero primero tuve que hacerlo, ¿verdad? Te lleva por este segmento también nos ayuda a empezar a que nosotros empecemos a entregar nuestro dolor y intercambiar por el gozo de Dios. O sea, es como una transferencia, ¿verdad? De tu dolor y el Señor te entrega a ti el gozo. Así dice su palabra, ¿verdad? Después del lamento viene el gozo, viene el baile, dice.
¿ya? Entonces, todo eso, y de ahí el segmento nos lleva a entender que una puerta de esperanza, la puerta es Jesús, es la única puerta, y atravesar por esa puerta por medio de nuestra fe en Él, atravesar esa puerta por medio de creerle, ¿verdad? Que Él vino, ¿verdad? A que nosotros no solamente fuéramos salvos, pero también a que fuéramos sanos. Por medio de su salvación, dice la palabra que es una fuente para nosotros. Entonces, una puerta de esperanza es Jesús. Y si nosotros realmente le permitimos que Jesús sea todo eso y más para nosotros, también nosotros podemos ser sana. Y quiero decir que ser sana es una decisión de decirle, Señor, yo sí quiero ser sana. Porque muchas veces no le permitimos o pensamos que va a bajar y se va a dar. No, es que tú necesitas pedírselo. Hay que ser específicos con el Señor. Señor, sáname de, y decir exactamente. Entonces, estos segmentos te llevan por ese proceso de ir entendiendo, desarrollando un poco más, ¿verdad? Y que el Señor permita verte a ti, o sea, que el Señor te permita que tú te puedas ver a ti misma, pero bajo la mano la mano de Dios. O sea, este no es un proceso por sí sola, este es un proceso que lo necesitamos con Dios, porque sin Dios las cosas serían diferentes. Amén, amén. Gracias, Annie, por compartir en este día. Ahora yo quiero que tú hagas una oración antes de terminar. Yo sé que una u otra mujer, aún varones, se han identificado con lo que tú has hablado en este día. Y hermana, yo sé que tú específicamente no hablamos de varones en este programa, pero vamos a tomar la oportunidad. Sí. Háblale al varón también, mi hermana. Claro que sí. Señor, te quiero dar gracias por cada hombre, Señor, y mujer que tú darás oportunidades que escuchen, Señor, esta oración. Padre, yo te pido, Señor, yo sé que cada uno de nosotros, Señor, como seres individuos, hemos experimentado pérdidas, Señor. Y Padre, yo reconozco que la diferencia la haces tú, Señor, sea hombre o sea mujer. Padre, yo he reconocido que una mujer sana es una mujer, Señor, que sabe llegar a cada rol que tú le has dado, ya sea como esposa, como madre, como hija, Señor, como tu hija y tu sierva también. Pero, Padre, también veo como el hombre también, Señor, tú lo ayudas también a llegar a su papel como varón, Señor. Cuando es sano, Señor, cuando es libre, Señor, toma el papel, Señor. Toma el papel de un líder en su casa primeramente, Señor. Toma su papel, Señor, como esposo, como padre, Señor. Porque un hombre o una mujer que han sido sanas también son personas, Señor, que han sido, Padre, usadas y que nos damos a ser usados más y más por ti, Señor, porque sabemos, Señor, lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das. Gracias por Jesús, que es nuestra única puerta, Señor, para llevarnos, Padre, por este proceso, por este camino de tu mano. Padre, yo te pido, Señor, que mis hermanos o mis hermanas, amigas o amigos, no tengan temor de un proceso, Señor, contigo. Que no, Padre, no se sienta que esto es muy difícil. ¿Cuántas veces yo llegué y yo decía, Señor, esto duele mucho? Pero quiero recordarte que duele más no tratar con la herida, porque esa herida viene a hacerse más y más complicada con el tiempo. Por eso, Padre, presentamos cada herida, Señor, del pasado, Señor. Presentamos cada herida, Señor, y cada dolor, Señor, que vino a ser como nosotros lo hemos entendido ahora, ya estando en ti o teniendo un poco más de conocimiento, reconocer, Señor, que sí nos pasaron cosas y que sí permitimos cosas en nuestra vida. Pero con todo eso, Señor, tú vienes, Señor, y tú limpias la herida. Dice tu palabra, Señor, que tú eres el único, Señor, que puede cambiar
que puede reparar, que puede, Señor, restaurar el corazón quebrantado, Señor. Y ponemos nuestra confianza en ti, Jesús, en el único que puede sanarnos. Y te damos gracias, Señor, te doy gracias por nuestro Padre Celestial, Señor, que viene a ser ese Padre, aunque no tuvimos o aunque no estuvo en esos momentos críticos en nuestra vida, Señor, pero tú sí estuviste. Y te doy gracias por la ayuda del Espíritu Santo, que está siempre presto a ayudarnos, Señor, y a mostrarnos más allá, Señor. Bendigo a cada varón, Señor, que tú estás levantando, Señor, con el propósito de tomar su papel, Señor. Primeramente como tu hijo, Señor, pero también, Señor, como ese varón, Señor, que sabe, Señor, cuidar su hogar, Señor. Y lo bendigo, Señor, así de la misma forma, Señor, a cada mujer, a cada esposa. Y bendecimos, Señor, a tus hijos, Señor, delante de ti, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús por la obra perfecta, Señor, que se cumplió en la cruz, Señor. Y por medio de ellos, Señor, nosotros podemos confiadamente venir a ti, Señor, con todo nuestro dolor y con todas nuestras heridas y con todas nuestras pérdidas, porque sabemos que tú las has redimido, Señor, y las usarás para nuestro bien y para bien de otros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén, amén. Bueno, gracias, Annie, por compartir primeramente un poco de tu testimonio. Yo sé que muchos se han identificado en este día. Amén. Y también yo sé que estás más que dispuesta a escuchar y también orar por todas esas mujeres que han de llamarte. Amén. Yo estoy segura Amén. que hay una mujer, un varones, tú has orado por ellos. Amén. Gracias por atender la voz de Dios en escribir estos segmentos. Personalmente yo los he escuchado uno tras uno y mi vida ha sido transformada, porque no solo es directamente por el luto, sino que es un desarrollo personal. Amén. Y le pedimos al Señor que sea de mucha bendición a todos aquellos que también van a iniciar y escuchar este segmento. Amén, amén. Ahora, ¿cómo podemos contactar el ministerio a donde Dios te ha puesto para laborar y servirle a Él? Bueno, me pueden encontrar por medio de unapuertadesperanza.com. Me pueden encontrar por medio de mi correo electrónico, miunicaesperanza@gmail.com, o me pueden llamar al 818-445-2297, y también me pueden encontrar en Facebook, Una Puerta de Esperanza, o Annie Vanegas. Amén. Gracias por estar con nosotros, hermana Annie Vanegas. Gracias, mi hermana Jackie, como siempre. Muy agradecida con usted, mi hermana, y con el ministerio también. Amén. Amén. Bueno, somos mujeres conquistadoras, hermana Annie. No solo es el nombre, es en verdad que hemos visto cómo Dios nos saca adelante victoriosas. Amén. Solo de Él dependemos. Amén. Bueno, esta ha sido su servidora Jacqueline Tovar con su invitada Annie Vanegas. Bendiciones. Amén. Gracias, hermana. Adiós. Amén. Este ha sido el programa de Mujeres Conquistadoras. Te damos gracias por estar con nosotros. Y en este día, si tienes alguna pregunta, nos puedes contactar al 661-576-3550. 661-576-3550. O si quieres enviarnos un mensaje electrónico, puedes dirigirlo a mujeresconquistadoras@yahoo.com, y también estaremos dispuestas de escuchar tus sugerencias y también orar por tus peticiones. Puedes encontrarnos bajo Instagram, Facebook y Twitter. También
Nuestro podcast está en Amazon Podcast y también en Spotify. Si quieres buscar nuestros segmentos, pero te pedimos suscribirte al canal de YouTube bajo Mujeres Conquistadoras para que puedas obtener los programas y los puedas compartir. Este ha sido tu servidora Jacqueline Tovar con todo el equipo de Mujeres Conquistadoras. No hay más miedo.